Bueno, entonces ahora sí, formalmente le damos la bienvenida a este seminario que llamamos Comunidad, Ciudad y Revolución Tecnológica 4.0. Es un seminario que nosotros consideramos que tiende a dar ciertas respuestas o a formularse algunas preguntas, en primer lugar, sobre un tema que hoy está muy en boga, que es el de la revolución tecnológica. Ha aparecido desde distintos ángulos, tratado la cuestión de la revolución tecnológica 4.0, ha aparecido en foros internacionales. Hay críticas, opiniones más optimistas, más pesimistas respecto a la evolución de la revolución tecnológica 4.0, y nosotros eh, tratamos de congeniar de vincular este interés general sobre esta cuestión, que es obviamente tan importante, tan relevante para el presente y para el futuro de lo que se ha dado a llamar la humanidad, con nuestros intereses como equipo de investigación. Nosotros somos un grupo que venimos trabajando desde hace varios años la cuestión urbana, y en el caso de este seminario va a tener una fuerte preeminencia en lo urbano, siempre de una perspectiva interdisciplinaria. En cada módulo, si bien tiene un eje transversal, que obviamente es la revolución tecnológica 4.0, la cuestión de la comunidad y la cuestión urbana, es un módulo en sí mismo respecto al abordaje, a la forma de priorizar ciertos temas, el interés en particular que representa para cada uno de nosotros esta cuestión en relación con los temas urbanos y los temas comunitarios, ¿no? O la cuestión comunitaria. Así que va a haber una mirada más quizás económica, una más filosófica, antropológica, una relacionada con la, los vínculos de la Revolución Tecnológica 4.0 y el gobierno de las ciudades. Y bueno, a mí me toca el final donde hago una aproximación a las nuevas formas de guerra, las concepciones doctrinarias de la guerra aplicadas al ámbito de la ciudad, ¿no? Bueno, como verán, es variado el tema, amplio, siempre manteniendo ese interés transversal que es el de la revolución tecnológica 4.0 cruzado con la cuestión urbana. La dinámica de estos encuentros es, bueno, un módulo por semana, aproximadamente hora y media, bueno, la exposición del docente, que hará una introducción, y después un tiempo de consultas, de comentarios, que podrán hacer ustedes por chat o por audio. No somos muchos, o somos los suficientes, por decirlo de otra forma, pero ahí, por una cuestión de cortesía, les voy a pedir que las preguntas, tanto que se hacen por chat o por audio, sean concisas, precisas, y los comentarios obviamente atinentes a las cuestiones que se traten en cada módulo, ¿no? Por cortesía, sobre todo para las personas que están bien en lista, esperando, ¿no? Para hacer sus preguntas. Como les decía, cada módulo será grabado, será subido y compartido en el canal de YouTube, y también les avisaremos de esos enlaces a través de el grupo de WhatsApp y el correo electrónico. También a través de esas vías les haremos llegar la bibliografía, las recomendaciones que haga cada uno de los expositores, y algunos debates que se pueden generar a partir de los comentarios, ¿no? Bueno, al final del seminario, para quienes lo soliciten, vamos a extender unos certificados de asistencia. Bien, entonces, dicho esto, vamos a presentarlo a Germán. Germán Leva es docente de la Universidad Nacional de Quilmes. Venimos trabajando hace varios años, muchos años, en temas urbanos, una cuestión urbana encarada desde distintas perspectivas. Hemos transitado cuestiones que tienen que ver más con la materialidad de la ciudad, la infraestructura, hemos pasado por la cuestión del gobierno y la gestión urbana, bueno, la diplomacia urbana. Cada proyecto de investigación representó la posibilidad de abordar, de conocer, de analizar y estudiar en profundidad eso tan apasionante que para nosotros, eh,
la cuestión urbana, las ciudades, ¿no? La problemática de las ciudades. Y bueno, Germán va a trabajar entonces, va a exponer hoy las posibilidades que tiene la revolución tecnológica 4.0 para las ciudades y regiones. Bueno, Germán, cuando quieras, comenzá cuando quieras. Bueno, gracias. Gracias, Gabriel. Buenas tardes o bueno, lo que sea para los asistentes. Muchas gracias por participar y por dedicarme su tiempo en esta primera clase. Bien, como dijo Gabriel, a través de los años hemos abordado la cuestión urbana desde muchos aspectos. Ahora voy a compartir mi pantalla, así ya arrancamos. Hoy voy a hacer este abordaje de la ciudad desde un tema que vengo también trabajando en el proyecto y también con mis alumnos en la materia, que es el tema de la revolución, de la cuarta revolución industrial. Y nos interesa en general siempre, como dijo Gabriel, ir hacia la cuestión urbana, así que vamos a estar hablando desde la cuestión urbana, pero en particular de la revolución 4.0 o la cuarta revolución industrial. Y cuando hablamos de la revolución industrial, necesariamente tenemos que encuadrar de qué estamos hablando en términos justamente de producción. Vamos a hacer un recorrido por las distintas revoluciones industriales. Nos vamos a centrar en la cuestión básicamente de la producción capitalista, ¿no? A partir de la primera revolución industrial, pero digamos, la historia productiva de la humanidad es mucho más amplia que las cuatro revoluciones industriales. Por supuesto, arranca con la economía de subsistencia, la producción artesanal, esa, digamos, previa a la manufactura inclusive a la producción industrial como la conocemos hoy, pero esa etapa previa de artesanal, que es la feudal, si se quiere, ¿no? Los gremios, los artesanos, etcétera, esta cuestión hasta romántica, uno diría, ¿no? de la producción. Pero a nosotros, como dijimos, nos interesa la parte de la producción capitalista porque está también muy fuertemente ligada con el desarrollo de las ciudades. Siempre la producción estuvo ligada con el desarrollo de las ciudades, ¿no? Por supuesto en los esquemas de producción anterior también, pero la transformación y digamos, la magnitud de la transformación que producen los cambios en el sistema productivo sobre las ciudades es notorio y mucho más rápido, digamos, en la etapa capitalista de la producción, así que nos vamos a estar centrando en las primeras cuatro revoluciones industriales, ¿no? En particular, siempre cuando yo trabajo estos temas, tanto desde el proyecto como en la universidad con mis alumnos, tengo por detrás esta idea de los ciclos productivos y vinculados con las revoluciones tecnológicas y finalmente con los ciclos económicos a lo largo de la historia que se puede ver desde la humanidad, pero en particular en el capitalismo, ¿no? Entonces, por detrás tenemos el aporte de Kondratiev, ¿sí? Acerca de la evolución cíclica, ¿no? En ciclos largos, ¿no? De 60, 70 años de alzas y bajas, ¿no? Ahí estamos viendo en la forma más o menos estilizada que está en esta diapo. Y Schumpeter, Carlota Pérez, ¿no? Estos autores que avanzaron sobre toda esta visión de ciclo económico y aportaron, digamos, los disparadores. Principalmente siempre va a ser una revolución tecnológica la que genera los ciclos de expansión en la economía a partir de lo que se llama una innovación radical, ¿sí? Que va a transformar los costos de las compañías, va a generar un ciclo expansivo que hasta que esa revolución, hasta que esa innovación radical ofrece todas las posibilidades de expansión, se empieza a ralentizar el crecimiento hasta llegar a la cima y después, cuando ya no hay más posibilidad de expandir las ventajas de estas nuevas tecnologías, viene el ciclo de ajuste hasta que llegamos abajo y de nuevo una nueva innovación y una nueva revolución tecnológica va a permitir un ciclo nuevo de avance. Y ahí, como les decía, está estilizado más o menos desde los inicios de la primera revolución industrial hasta, en esta diapositiva hasta el año 2000, podemos discutir sobre eso si quieren más adelante, pero en general, digamos,
bastante aceptable que el ciclo terminó ya en los años 2000. Bien. Entonces decíamos, vamos a tener una mirada desde la ciudad para poder leer el vínculo que existe entre las distintas revoluciones tecnológicas y por supuesto, revoluciones industriales a partir de eso, su vínculo con la ciudad y no, vamos a ir rápido ahora al principio, después nos vamos a centrar en la tercera revolución industrial para poder darle una apertura hacia lo que está por venir, hoy está en proceso, pero está por venir todavía, que es la cuarta revolución industrial. Entonces, cuando hablamos, dijimos antes de la revolución industrial, está la etapa preindustrial, ¿sí? La etapa manufacturera, en donde la concentración, digamos, de la industria, y de nuevo, vamos a mirar cómo se acomoda la industria en el territorio para entender la implicancia que tiene sobre la ciudad, ¿no? Dijimos. Entonces, en la etapa preindustrial, la concentración industrial estaba dada sobre los recursos, ¿sí? Principalmente los recursos energéticos, el agua, ¿no? Los ríos, los lugares con viento, todos los lugares o donde estaban los animales también para poder mover, ¿sí? Las máquinas. Esto lleva a esta instancia previa a la industrial del equilibrio entre lo rural y lo urbano, con la industria, que era básicamente artesanal, como dijimos, o llevada adelante por gremios de artesanos, en donde lo principal era el trabajo urbano y la ciudad era esta ciudad que podríamos decir todavía a escala humana, ¿sí? Mostramos Londres porque era la ciudad del momento, ¿no? Pero así el resto, digamos, un equilibrio entre lo rural y lo urbano y la industria dispersa, ¿sí? En la ciudad sin mayores implicancias. No voy a hablar en extenso, obviamente, de las revoluciones industriales, ni de la primera ni de la segunda, pero sí tenemos que mencionar algunas características, ¿no? Ya a partir del año 1700 y pico, ya cuando escribe Smith en 1776, eso ya estaba obviamente en pleno auge. Pero es la revolución, la del vapor, la mal llamada del vapor, porque en realidad fue una revolución energética, ¿no? La utilización del carbón mineral en la máquina de vapor permitió justamente mayor potencia, mayor tiempo y energía, y entonces, bueno, eso permitió mover mucho más maquinarias, y ahí la máquina de vapor sí se transformó en el eje de la revolución, ¿sí? En este caso, el proceso de expansión de la industria llevó también a un proceso de expansión de los mercados y de la competencia, ¿sí? por esos mercados. Acá recordemos que estaban todavía, no Estados Unidos porque ya se había independizado, pero sí el resto de las colonias todavía estaba bajo dominio, ¿sí? de las potencias coloniales y los mercados reservados y obviamente la puja por esos mercados, etc. Se produce un declive, obviamente, de la artesanía, ¿sí? En manos de la manufactura, que venía con, obviamente, una fuerza que va a ser imparable, y la concentración, ¿sí? Hacia la ciudad. Las industrias empiezan a migrar a la ciudad, empieza a cambiar la relación entre centro y periferia. Estoy haciendo como un repaso grande, yo ya sé que estos son temas muy, muy sabidos, pero para ir enfocando esto, entonces acá aparece el desequilibrio entre la ciudad y el campo, ese desequilibrio que ya después nunca más va a corregirse. De hecho, hoy ya sabemos que más de la mitad de la población del mundo vive en las ciudades, y si miramos en los países desarrollados y en los países en vía de desarrollo, eso ya es casi el 90, entre el 90 y el 70, entre el 70 y el 90% de la población está en las ciudades. Y ese desequilibrio inicia acá, en esta instancia de la primera revolución industrial, acá para comprender el salto productivo, ¿no? La posibilidad de duplicar la producción con la mitad de los obreros y la mitad del tiempo, ¿sí? Por supuesto, cuando hablamos de obrero, ahí esta imagen lo dice todo, ¿no? De la situación, del momento. Esta es la imagen más clara del poder, del impacto, ¿no? De la revolución industrial, el Crystal Palace en Londres, donde se hizo la primera exposición universal de la industria. Este es el orgullo, digamos, de la burguesía puesto ahí para mostrar los logros de la industrialización, y la ciudad, la imagen típica, ¿no? De la ciudad. Acá tenemos Manchester, un grabado de Manchester en la primera revolución industrial, y de un lado el campo, ¿no? Todavía con esa imagen campesina previa, ¿no? Digamos, de la pre-revolución industrial, y allá las chimeneas, ¿no?
y todo lo que conocemos de los relatos urbanos, ¿no? De esa Londres, o bueno, Manchester si quieren, ¿no? Saturada, la gente viviendo en condiciones infrahumanas, esto de lo que escribía, ¿no? Marx cuando llegan a ver cómo era que estaba viviendo la gente en las ciudades, aparece el higienismo para corregir todas estas cosas, bueno, en fin, no me voy a extender con esto. Pasamos a la segunda revolución industrial. Acá sí me voy a detener un poquitito solamente para algunas cuestiones, y ya después entramos de lleno al tema más central de esta exposición. En la segunda revolución industrial, que es la revolución del Fordismo, ¿sí? la etapa fordista de la producción industrial, acá lo que va a suceder es que va a haber un movimiento de las industrias que estaban en las ciudades hacia las periferias, hacia las conurbaciones, digamos, se empiezan a armar las conurbaciones en los grandes centros urbanos, y esto tiene que ver con un proceso de cambio de escala principalmente del sistema productivo, ¿sí? Recordemos que la segunda revolución industrial o la revolución fordista consiste en un sistema productivo que basa su eficacia, su eficiencia en la escala productiva, ¿no? Antes de la existencia del Fordismo, las series de producción, digamos, y de productos no eran exactamente iguales ni eran sumamente numerosas, hasta que Henry Ford aplica todos los principios del Taylorismo y agrega el tren de montaje, ¿no? Que en realidad, bueno, sabemos, no lo inventó Ford, ¿no? O sea, Ford fue un frigorífico en Chicago, vio cómo se desarmaba la vaca y dijo, bueno, voy a armar el auto. En vez de desarmar algo, voy a armar algo, y ahí combinó entonces los principios que ya conocía del Taylorismo con el tren de montaje, dándole forma a una nueva organización de la producción, porque aquí sí cambiaron todas las cosas adentro de la fábrica para poder aplicar todos estos principios en conjunto, dándole un nuevo salto productivo, también duplicando la producción respecto del sistema anterior. Entonces, la escala, digamos, de producción implicó un enorme aumento en las dimensiones fabriles, y ya no entraban, digamos, en donde estaban las fábricas, y necesariamente tuvieron que empezar a alejarse de los centros urbanos para ir a zonas, complejos industriales de producción, zonas industriales. Yo siempre hago referencia por mi pertenencia, ¿no?, a la Universidad Nacional de Quilmes, que nuestra universidad justamente está funcionando en lo que era una de esas fábricas, ¿no?, que salieron de los centros urbanos, y en particular de los centros urbanos como la ciudad de Buenos Aires, hacia Avellaneda, Wilde, Quilmes, Berazategui, etc. Bien, entonces en ese proceso también siguen aumentando los desequilibrios entre lo urbano y lo rural, y esos desequilibrios también los podemos ver a escala internacional, ¿sí? Porque no todos los países y no todas las ciudades van a conservar los centros productivos. Y por supuesto, aquí aparecen digamos, las primeras fábricas de carácter multinacional. Bien, digamos, esto es un proceso que se da a escala mundial, que es la salida de las compañías, de las grandes compañías, principalmente americanas, hacia otros países para armar justamente este tipo de instalaciones y producir para los mercados, ¿no? En Argentina en este proceso recibió muchas de estas fábricas, ¿sí? Y si miramos la fábrica, acá lo vemos cuando esto arrancó, en 1930 y pico, ahí creo que es la foto esa, no me acuerdo, cómo se hacían los autos, y si uno mira cómo se hace el auto hoy, podemos ver que todavía existe el tren de montaje, por supuesto con algunas modificaciones, con la intervención de robots, obviamente, pero lo cierto es que el tren de montaje sigue existiendo en las fábricas, y digamos, la forma de operación del tren de montaje sigue siendo similar. Desde el punto de vista de la ciudad, acá tenemos la imagen típica y yo diría la mejor, porque es Detroit, el centro justamente en donde todo surgió. Por supuesto, Detroit se transformó en el centro productivo de la industria automotriz. Después podemos hablar sobre esto, bueno, principalmente con Gabriel, que conoce al detalle la historia de Detroit. Pero lo cierto es que esta va a ser una de las ciudades que después va
va a entrar en crisis, ¿no? Justamente por ser el centro del modelo anterior. Este es el centro productivo, ¿sí? del modelo fordista. Fíjense, ¿no? Las dimensiones, bueno, esto es la aplicación de la escala productiva, demanda un avance sobre el territorio y por eso las fábricas salen de las ciudades. Y pasamos, sí, entonces a la tercera revolución industrial, esto ya en los años 70, ¿sí? Con la crisis del Fordismo, del sistema productivo anterior. Recordemos que el Fordismo tenía la gran ventaja de la escala productiva, pero tenía una gran desventaja, y que era la rigidez, ¿no? que tiene ese sistema. ¿Por qué? Para fabricar a grandes escalas, el Fordismo tenía que tener antes grandes stocks de partes y piezas, ¿no? Entonces eso tiene un costo financiero muy alto, y cuando se sacaban los productos al mercado, el mercado los tenía que absorber. Esto iba acompañado, recordemos, de las políticas keynesianas, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que la información fluía de la fábrica al mercado. Hay 100.000 autos y el mercado los tiene que absorber de alguna manera. Eso es muy rígido, y más cuando los consumidores esperan cambios, ¿no? en los productos y demás, todas cuestiones propias del consumo. Entonces, bueno, recordemos que Henry Ford tenía esta frase que siempre decimos, ¿no? Usted puede tener el Ford T del modelo que quiera siempre que sea negro, ¿no? Con esto simboliza claramente cuál era la lógica, ¿no? del sistema productivo, y obviamente el mercado no pudo acompañar al infinito esta lógica, y ni menos la economía, ¿no? Bueno, entonces las rigideces propias del modelo productivo llevan al estancamiento, ¿sí? y la caída en la productividad. Y desde el punto de vista de la economía sería el fin del keynesianismo y la aparición del neoliberalismo. Desde el punto de vista productivo es el fin del Fordismo y la aparición del toyotismo o posfordismo, pero se llama toyotismo porque, así como el Fordismo se llamó Fordismo porque surgió, digamos, el esquema central en la fábrica de Ford, el nuevo proceso productivo, las nuevas formas de producir, se originaron en la fábrica de Toyota, ¿sí? en los años 70. Un ingeniero llamado Ono, digamos, básicamente pensó al revés. Para dar la solución al problema de la rigidez del sistema productivo y la imposibilidad de acompañar las demandas del mercado, Ono se le ocurre dar vuelta a la fábrica. Hay un libro de Coriat, justamente, que se llama Pensar al revés, que es el que ha explicado en detalle esta cuestión. Lo cierto entonces es que al cambiar el sistema productivo, ahora vamos a ver en detalle algunas cuestiones de eso, al cambiar el sistema productivo también va a generar cambios en las ciudades, ¿sí? en los territorios, y entonces va a haber un proceso de descentralización espacial siguiendo el patrón productivo. Nuevos cambios en la División Internacional de Trabajo, van a aparecer nuevos jugadores en el sistema productivo que antes no estaban, otros van a perder espacio. Las regiones industriales que habían sido, o la gran mayoría de las regiones industriales que habían prosperado durante la etapa fordista, entran en decadencia, y acá Detroit es el caso que más uno en donde uno más puede ver este cambio tan drástico. Y empiezan a ganar otras regiones, distritos industriales, aglomeraciones urbanas, grandes ciudades, ahora vamos a ver eso también, y lo que se llaman espacios neotecnológicos. El más conocido, Silicon Valley, pero hay muchos más. La fábrica cambia, obviamente. El tren de montaje sigue existiendo, solo que empiezan a aparecer los robots y un montón de tecnología aplicada. Y acá quiero decir algo, no es que cuando Ono, el ingeniero de la Toyota, decide cambiar la forma de producir, aparecieron los robots. Cuando Ono decide cambiar la forma de producir, tuvo que hacer los autos de una forma distinta con las mismas máquinas que tenían. O sea, no es que originalmente fue una revolución robótica o tecnológica. En realidad fue una revolución de la organización, ¿sí? de la producción. Ahí está el cambio central del posfordismo. Y el obrero deja de ser ese obrero, el de Chaplin, de tiempos modernos, ¿no? que mueve la palanca y solo hace una tarea reiterada al infinito, que es uno de las propuestas del Taylorismo y del Fordismo, y el obrero pasa directamente a ocupar otro espacio
vinculado principalmente a un saber tecnológico diferente, ya no es el obrero que es fácilmente reemplazable, es un obrero capacitado que va a estar en tareas diferentes, más vinculadas al trabajo junto con los que en el Taylorismo eran los cuellos blancos, ¿no? Con los ingenieros y demás. Bueno, el obrero ya es un obrero con mayores calificaciones, resolviendo problemas sobre el sistema productivo, trabajando en equipo, o sea, una propuesta diferente. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Lo cierto es que el cambio fuerte, digamos, entre el Fordismo y el posfordismo, dijimos, es organizacional. Se reorganizó el sistema productivo. Las máquinas que tenía eran las mismas. Por supuesto, después esto generó nuevos avances tecnológicos, ¿sí? O sea, el cambio en la organización generó nueva tecnología finalmente. Pero es un cambio de organización. Acá los tenemos organizados, fíjense, los 3 primeros son cambios estrictamente laborales, ¿sí? ¿Cómo se organizan los obreros? De pasar de estar aislados y lo más separado posible e incomunicados a trabajar en equipo, en lo que se llama la ingeniería simultánea, esto que decía en vínculo con la parte más técnica, en los procesos de innovación continua y simultánea, esto de estar todos a la casa del error, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante es el tema del trabajo en equipo, ¿no? Que eso inclusive va a estar los salarios vinculados a cómo los trabajadores se desenvuelven en el equipo y cómo cada equipo es más o menos productivo. Esos son los 3 cambios, digamos, estoy súper resumiendo esto para no meternos tanto, pero sí es importante tener en cuenta estos cambios porque van a impactar después en lo que viene de la industria 4.0. Después, los otros 3 que ven ahí, el just in time, las existencias cero y la integración de cadena de suministro, son los cambios sobre la organización del proceso, ¿sí? Básicamente, el Fordismo era un sistema que producía, digamos, de producción autocontenida y comercio de productos finales. El post-Fordismo o el toyotismo va a ser un sistema productivo que no va a ser autocontenido, sino que va a ser comercio de partes y piezas que se van a ensamblar para venderse en mercados regionales. Si cambia la forma, inclusive, digamos, el cambio en la forma de producción va a tener un cambio muy fuerte en el comercio internacional. Y acá ya vamos metiendo una de las variables que vienen fuerte a explicar por qué la industria 4.0 también va a generar grandes cambios. Lo cierto entonces es que lo que antes hacía una fábrica en Detroit, por ejemplo, se hacían los autos de principio hasta el fin. Por ejemplo, Henry Ford era dueño de los bosques donde estaban los árboles con los cuales se hacían los tableros de los autos. Bueno, se hacía todo dentro de la fábrica, de punta a punta, y salía un producto final y ese producto se comerciaba en mercado interno o se exportaba. Bien, esa era la lógica del sistema. Esto no es así. El posfordismo lo que viene a hacer es fabricar partes y piezas de los productos en el lugar del planeta que sea conveniente, y las partes y piezas van y vienen varias veces por las fronteras hasta que se terminan ensamblando en conjuntos y subconjuntos que después forman parte, por ejemplo, de un auto, ¿no? Entonces, antes de ser un auto, ese auto en partes cruzó un montón de veces fronteras. Y eso es comercio internacional, y ese va a ser justamente uno de los cambios más importantes que va a producir en las cuestiones del desarrollo económico, el posfordismo, y es que el que participa, digamos, del comercio internacional puede formar parte del sistema productivo. O sea que si no sos pro libre comercio, es muy difícil que puedas participar del sistema productivo y va a ser muy difícil que puedas crecer económicamente, porque es el comercio internacional el que termina generando el crecimiento económico. Este sistema productivo, entonces, depende principalmente del libre comercio. Y el libre comercio es algo que, justamente, como dijimos, entre los 60 y 70, el cambio del keynesianismo al neoliberalismo. El neoliberalismo justamente es la doctrina que permite el libre comercio a escala global, que lo piden justamente las transnacionales, ¿no? Esto después podemos discutir lo que quieran, pero este es el cambio fuerte en la cuestión productiva. Y acá lo vemos, ¿no? En la dispersión, no nos vamos a meter de lleno con esto, pero lo cierto es que acá podemos ver la correlación que existe entre el crecimiento del comercio y el crecimiento del PIB, ¿sí? Cada puntito es un país, estos son los 35 más importantes de los países más importantes. Lo cierto es que cuando uno compara los dos sistemas productivos, uno puede encontrar que en el periodo del posfordismo, el crecimiento de las exportaciones explica en gran medida el crecimiento económico. Y eso tiene impactos territoriales. ¿Por qué? Porque el sistema productivo se va a aplicar ya sea para fabricar un auto o para fabricar una galletita, se aplica
el mismo esquema productivo y que son los sistemas internacionales de producción integrada, ¿sí? Los SIPI. Entonces, estos sistemas de producción internacional integrada justamente van a estar anclados en distintos territorios, porque por más de que uno pueda con libre comercio mover las partes y piezas, finalmente los sistemas productivos tienen un anclaje territorial. Y ahí es donde están los territorios que se adaptaron a este salto entre el fordismo y el posfordismo y supieron aprovechar las condiciones que generaba este nuevo sistema productivo. Acá vemos los patrones de comercio mundial entre los grandes mercados. Ese triángulo que aparece ahí más visible es el comercio entre la Unión Europea, el NAFTA, el Libre Tratado de América del Norte, y el ASEAN, el Tratado de Libre Comercio de Asia, ¿bien? ¿Ok? Y ahí que encontraba lo que antes era la tríada de los 80, ¿no? Estados Unidos, Alemania y Japón, ahora lo vemos en mercados integrados, digamos, porque a todo esto se sumó los distintos procesos de regionalización de la economía, con lo cual ese flujo grande de comercio sigue existiendo, es el preponderante, y generó, como dijimos, aquellos espacios en donde hubo ganadores. No sé, no lo quiero decir en términos así de ganadores perdedores, pero sí espacios que ganaron, que crecieron económicamente, que capturaron parte de ese crecimiento por participar de esa cadena de valor de escala global, y ciudades que no pudieron adaptarse, como decíamos en el caso de Detroit. Las ciudades, y esto Saskia Sassen, no vamos a inventar nada, las ciudades que ganaron en el salto del fordismo al posfordismo fueron las llamadas las ciudades globales, ¿no? Nueva York, Londres, Tokio, París, Frankfurt, Los Ángeles, Sydney, Hong Kong, etcétera, las grandes, ¿sí? las ciudades, las llamadas ciudades globales por Saskia Sassen, pero también aparecieron muy fuerte territorios que capturaron una gran parte de ese crecimiento y se pudieron desarrollar, como las nuevas y las transformadas megaciudades, ¿sí? Shanghái, Kuala Lumpur, Yakarta, Manila, Bangkok, Mumbai, Sao Paulo, Ciudad de México, ¿sí? Que capturaron parte de ese crecimiento económico y también crecieron, ¿sí? Aprovechando las ventajas del sistema desterritorializado de producción. También aparecieron nuevos espacios, lo que llamamos los espacios tecnoindustriales. Acá si uno se pone a hilar fino, tienen distintos nombres porque cada uno es diferente, digamos, pero uno los podría agrupar con una frase así para simplificar esto y hablar de los espacios tecnoindustriales. Como dijimos, el más conocido es Silicon Valley, claramente no tiene nada que ver con una megaciudad o con una ciudad global, sino todo lo contrario, ¿sí? Pero son territorios que están 100% enfocados en aprovechar las ventajas de este sistema productivo y básicamente no fabrican, sino que acá es donde se piensan las cosas, donde se diseñan, donde se prueban, donde se testean, toda la parte de mayor valor agregado queda en estos territorios, ¿sí? Que tienen un desarrollo totalmente distinto y son bastante ecosistemas, digamos, ¿no? Bastante cerrados, si se quiere. Y por supuesto, en Asia hay por todos lados este tipo de proyectos, algunos han ido bien, el de Rusia que se llamaba Kaden Godrok, le fue mal, pero está en Japón que se llama Tsukuba, y uno de los más interesantes en Malasia, que es el caso de Ciberjaya, ¿sí? Con, bueno, una propuesta así bien futurista. Y por último, los otros espacios que aprovecharon las ventajas del posfordismo fueron los corredores productivos. Ahí entra todo lo que es zonas francas, zonas de procesamiento de exportaciones, y espacios que por su ubicación y sus características logísticas han aprovechado también parte del crecimiento del posfordismo. ¿Sí? Esto es todo lo que parte de lo que ya sabemos de cómo opera, entonces, las dos cosas más importantes. Cómo el sistema productivo afecta el desarrollo de los territorios, ¿sí? Hay territorios que les van a ir bien, otros que no, y cómo esto ha cambiado también la lógica del comercio internacional. Y acá es donde se junta el perro se muerde la cola. ¿Por qué? Porque si uno participa de este esquema, captura parte de la cadena de valor, genera crecimiento, su territorio avanza. Y si no participas de ninguna de esas instancias, te quedas afuera. Bien, hasta acá entonces la parte más conocida de todo esto. ¿Qué es lo que está pasando
con el posfordismo, qué es lo que desde el punto de vista productivo, qué es lo que estuvo sucediendo en los últimos años. La pandemia, por supuesto, fue una alerta roja, no solo por la cuestión de salud, sino por los efectos que causó en el sistema productivo global y algunas alarmas que se prendieron. Pero básicamente el principal problema que tiene el sistema productivo posfordista es la cadena de suministros. ¿Sí? ¿Por qué? Y acá volvemos a la comparación con el Fordismo, ¿no? En el sistema Fordista la producción era autocontenida y entonces todo sucedía al interior de una fábrica, desde los insumos hasta el producto final, todo sucedía al interior de la fábrica. Y el comercio internacional era de productos finales. Ahora pasamos, como dijimos, a un sistema de producción de partes y piezas, producción y comercio de partes y piezas con ensamble regional, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El comercio internacional es la sangre del sistema. Si no hay comercio, ya no es que uno se puede proteger ante una crisis económica. La medida tradicional de los gobiernos era, bueno, frenamos el comercio internacional y entonces crecemos hacia adentro, nos recuperamos y volvemos a acomodarnos. Bueno, eso ya no es posible. ¿Por qué? Porque ya ahora las fábricas, si no tienen importaciones, no pueden producir. Solo basta con mirar en los diarios lo que uno escucha, después podemos discutir al respecto, pero uno escucha, claro, todo el tiempo a los industriales diciendo, si me frenan el comercio yo no puedo producir porque integro partes, ¿sí? para mi producto final. Entonces la cadena de suministro es la pieza más sensible de todo este sistema, porque si los productos no llegan just in time, ¿sí? Justo a tiempo para ser ensamblados en el tren de montaje, para ser puestos en los mercados cuando se solicitan, si eso no sucede, se frena la producción, ¿sí? Esto fue lo que pasó entonces tanto con la crisis económica del 2008 como con la del COVID. Si se frena el comercio, se frena la producción, y si se frena la producción tenemos serios problemas, ¿no? Pero ahora ya el problema es para todos. Y la cadena de suministros, como dijimos, que es la parte más sensible de todo este sistema, se puede bloquear por cualquier cosa, además, ¿no? Porque acá este es un caso que creo que todos van a conocer, que es el buque el Ever Given, ¿no? Que quedó cruzado ahí en el canal de Suez, bloqueando una de las vías principales de comunicación. Creo que el 20 y pico por ciento del comercio mundial pasa por ahí. Y adentro de cada uno de esos contenedores no hay productos finales. Adentro de esos contenedores hay partes y piezas que tienen que llegar justo a tiempo a una fábrica en distintos lugares del planeta para ser ensamblados, para armar productos que se van a vender en otros lugares del planeta, ¿no? Entonces, esto es una cuestión de logística, ¿sí? Y frena y causó un enorme desbarranco, ¿no? En el sistema logístico mundial y, por supuesto, en el sistema productivo hubo un escándalo enorme, ¿bien? Pero algo similar causó la pandemia del COVID. Y otro problema que surgió, digo, estoy mostrando las debilidades principales del sistema, ¿no? El tema de la crisis de los contenedores, ¿no? Bueno, resulta que los chinos, no sé qué jugada hicieron, básicamente no devolvían los contenedores vacíos, iban todos a China y de repente faltaban contenedores, se multiplicó el costo de flete marítimo, eso impactó en los procesos inflacionarios, porque obviamente todo se disparó, aumentado de precio, bueno, en fin, lo que ya conocemos. Lo cierto es que la pieza logística entonces es una pieza clave del sistema, por eso los territorios que vimos anteriormente, esto, acá, los corredores productivos, ¿no? Estos son los centros en donde justamente se ensamblan las cosas. Entonces, esos son los territorios que ganan en este esquema, pero son también los que tienen problemas cuando esto falla. A esta situación del sistema productivo, de la parte más sensible del sistema productivo, que es la cadena de suministro, se sumó la crisis de los semiconductores, ¿sí? La crisis de los semiconductores básicamente consiste en que todos los productos que usamos hoy, o la gran mayoría de ellos, tienen microprocesadores, chiquitos, grandes, no importa, tienen lo que llaman semiconductores. Y hubo un serio problema de abastecimiento de semiconductores, y entonces si hoy vos no tenés los chips que necesitas, no puedes poner un auto en la calle, ¿sí? Un automóvil tiene un montón de chips. No puedes poner ningún producto electrónico en el mercado si te faltan los chips. Y este es el origen de uno de los grandes problemas, ¿sí? que se vienen presentando y que la industria 4.0 en principio podría llegar a solucionar. Por último, está el tema de la guerra comercial, ¿sí? La más interesante, la más conocida es la de Estados Unidos con China. Y estoy hablando de estas cosas porque yo le dije que el comercio impacta directamente en el crecimiento y el desarrollo de las ciudades, ¿no? Entonces, si hay problemas en el comercio, eso va a impactar en el desarrollo de las ciudades, ¿no? Entonces, el tema de la guerra comercial, esto para horas y horas de discusión, pero básicamente hay un problema grande, digamos,
y que tiene que ver no con el comercio, sino con las empresas y su lógica de producción y abastecimiento, lo cierto es que, y esto voy a comentar algo que por ahí les parece que no tiene nada que ver, pero sí, no sé si ustedes saben que para hacer semiconductores, o sea, los chips que van en los productos, además de utilizarse el silicio, que es el material muy abundante, digamos, en el planeta, se utilizan otros metales, muchos de los cuales son llamados las tierras raras, ¿sí? Son unos que estaban ahí abajo en la tabla de Mendeleev, en la tabla de los elementos de Mendeleev. Bueno, ahí estaban las tierras raras, y resulta que si vos no tenés tierras raras, no podés fabricar chips. Y si no podés fabricar chips, no podés fabricar ni productos ni armas, entre otras cosas, ¿sí? Las armas nuevas, que usan toda la tecnología militar nueva, ustedes saben, es súper informatizada y son chips de alto rendimiento. Bueno, ok. ¿Quiénes son los principales proveedores de tierras raras en el mundo? China, por ejemplo, es el principal. O sea que la guerra comercial, hay un problema muy grave porque China puede bloquear el abastecimiento de esto a las fábricas americanas. Y si las fábricas americanas no pueden hacer los chips, los gringos no pueden tener sus productos finales ni sus armas, ¿sí? O sea que es un tema que no es solamente los aranceles y lo que vimos de Trump y Xi Jinping gritando cosas, ¿no? Se tiene que ver con un tema muy grave, muy grande, digo, que es la cuestión de la seguridad nacional de Estados Unidos. Y ya sabemos cómo reacciona Estados Unidos con esas cosas. Entonces, bueno, lo cierto es que hay una situación ahí que afecta finalmente la cadena productiva, porque si no hay chips, si a esto se suman los problemas, digamos, de bloqueos comerciales, como viene sucediendo con Estados Unidos y otros países que están en esta línea, se frena de nuevo la producción y ya sabemos que eso tiene efectos negativos sobre el sistema productivo, sobre la economía y el desarrollo de los territorios. Y entramos ahora entonces, a partir de toda esta lógica, digamos, de las distintas revoluciones industriales, a el tema central. Y es que desde el año 2000 en adelante se viene desarrollando cada vez más este modelo productivo que se llama la industria 4.0. En el 2011, en la Feria Industrial en Hannover, en Alemania, se acuñó el término, ¿sí? Finalmente ahí es donde surge el término Industria 4.0. Y la Industria 4.0 viene a ser exactamente un cambio de organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que pasó con el cambio entre el Fordismo y el posfordismo. Yo les dije, cuando el ingeniero de la Toyota, Ono, tuvo que pensar al revés la fábrica, la pensó al revés, pero no tenía tecnologías nuevas, usó las tecnologías que tenía. Bien, la industria 4.0 no es una invención nueva, no es una tecnología nueva. La industria 4.0 utiliza tecnologías que ya existen hace años, ¿sí? Los robots ya existen hace años. No, los robots industriales, por supuesto, cada vez se mejoran más, pero son los mismos, digamos. Un brazo que hace algo, ¿no? Por ejemplo. La Big Data la conocemos, bueno, no hace 20 años se habla de Big Data, ¿sí? Los últimos 10 mucho más, pero los que estudian saben, los que estudiaron, hicieron algún curso de datos lo saben. La realidad aumentada yo lo usaba con mis alumnos de hace 10 años atrás en clase. La simulación 3D, la computación en la nube. Bueno, la ciberseguridad es un servicio del sistema, digamos, ¿no? Que existe desde que existe la informática. Sí, mucho más fuerte la inteligencia artificial, que hoy está en los medios, digamos, como un tema de agenda, ¿no? Preocupante, pero la inteligencia artificial sí es algo bastante más moderno, pero lleva 10 años por lo menos en desarrollo progresivo y fuerte y conocido. La Internet de las cosas, esto, ¿no? De que cada cosa, por eso la Internet, cada cosa puede estar bien conectada a la red. Yo puedo ponerle unos sensores a una pared y esa pared tiene una entidad en Internet e informa, no sé, su temperatura, cuánto viento está recibiendo, su grado de inclinación respecto de otra variable, bueno, ¿no? Y así yo puedo poner Internet no brindar servicio de Internet, sino que las cosas estén en Internet. Y así como puedo poner una pared o un edificio para que me participe de la lógica del sistema, puedo poner los productos, ¿sí? O puedo poner partes y piezas que van en la fábrica también con Internet de las cosas, ¿sí? Y por supuesto, lo más importante de todo, el sistema de integración. Todo esto funciona integrado. Esa es la diferencia, ¿sí? O sea, la industria 4.0 pone
a funcionar todo esto en forma integrada. Antes eran nichos, segmentos, ¿sí?, del sistema productivo. Ahora es una integración total. Y todo esto, por supuesto, va en consonancia con la información del mercado. Y acá aparece entonces el modelo industrial, que es el de la fábrica inteligente. Este es el cambio desde el punto de vista, digamos, no solo de la organización, sino de la lógica del sistema, ¿no? Porque las decisiones de producción están cada vez más vinculadas a los algoritmos, ¿sí?, que toman la información del mercado, lo transforman en un sistema de inventario, de cosas que hay que pedir, cosas que se tienen que ensamblar y cosas que tienen que suceder, sobre un montón de robots e inteligencias artificial que están operando en la fábrica. Esto es lo que se llama la fábrica inteligente, ¿no? Sí, por supuesto, implica la integración de un montón la integración de un montón de otro tipo de tecnologías, ¿no? Sensores, drones, sistemas de inventario, bueno, un montón vieron también los robots de logística que están en las plantas, que llevan y traen cosas, bueno, todo esto se va articulando cada vez más y el sistema entonces, digamos, yo no soy una persona autorizada para decir este término, pero voy a decir, digamos, que tiene vida propia, por decirlo de alguna manera, porque toma decisiones, básicamente. Después podemos discutir si la decisión finalmente la está tomando un humano o una máquina, pero lo cierto es que el sistema funciona en forma inteligente, porque va ajustando sus variables de producción a medida que avanza la información del mercado, ¿no? Esa es la propuesta, al menos del sistema. Y esto además está vinculado a uno de los desafíos que tiene la industria 4.0, que es el tema de la economía circular, de cómo cambiar un poco la linealidad de la producción y ir hacia un sistema más circular de producción por el tema, obviamente, del cambio climático, que es parte de la agenda internacional, ¿no? Entonces, bueno, una de las promesas de la industria 4.0 es ir hacia la economía circular a partir de darle inteligencia, digamos, al sistema productivo. Al menos es la promesa. Bien, ahora, ¿cómo esto va a impactar en los territorios? Porque esto les conté los cambios en la fábrica. ¿Qué va a pasar en el territorio? ¿Qué territorios y cuáles son las oportunidades que se pueden ver por delante a partir de este cambio fuerte en el sistema productivo? Porque, de nuevo, todas las tecnologías que se están aplicando ya existían y es lo mismo que le pasó a ONU, tiene que resolver con lo que hay. Acá la industria está resolviendo con lo que tiene, por supuesto, a una tasa de cambio muy alta, muy rápida. La evolución de esto es mucho más rápida, pero finalmente va a tener impactos en el territorio, ¿no? A corto y a mediano plazo. Bien. Por el momento no hay indicadores de que cambie la lógica de que es el comercio internacional, digamos, el crecimiento de las exportaciones, lo que impulsa el crecimiento económico. Eso, al menos en el corto plazo, no está cambiando, ¿sí? Aquellos países que forman parte del sistema productivo global y tienen un buen desarrollo de sus exportaciones van a seguir creciendo, en principio, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de los territorios, todos los territorios que actualmente hoy forman parte de la cadena del sistema internacional de producción integrada, basando su competitividad en la cuestión logística, van a seguir capturando parte del crecimiento económico y se van a seguir desarrollando. Estas piezas, ¿sí?, de logística global van a seguir operando y ahí va a haber crecimiento económico. ¿Sí? Porque los barquitos van a seguir dando vuelta. Ustedes saben que esto no es que viene la industria 4.0 y ahora hacemos todo en casa, ¿no? Pero en principio todavía sigue existiendo espacio de crecimiento para el sistema postfordista del toyotismo, ¿no? Ese sigue teniendo todavía espacio. Es muy difícil mañana desarmar la fábrica, fabricar los autos de otra manera, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, mientras se produce la transición, sigue habiendo oportunidades. Pero sí se está dando un proceso muy fuerte del nearshoring, ¿sí? Voy hacia atrás de nuevo y volvemos para adelante. En los años 80, 90, cuando se aplica el posfordismo fuerte en Estados Unidos, las fábricas americanas, a partir de la existencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, migran a México, ¿sí? Al norte de México, toda la zona de frontera, a las ciudades, Ciudad Juárez, bueno, todos ese tipo de urbanizaciones. ¿Por qué? Porque
podían utilizar la maquila, ¿no? La mano de obra más barata de México para ensamblar. Y después mandar los productos finales a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese proceso, ¿sí? Se fue multiplicando alrededor del mundo cuando aparece China y los asiáticos con más fuerza, en lo que se conoce como el offshoring, ¿no? Entonces, la producción de americana es fuertemente offshore. Se hace en distintos lugares del mundo y llega finalmente a ensamblarse o con los productos casi terminados al mercado americano, ¿sí? O sea, digamos, no conservó el grueso de su sistema productivo. ¿Qué pasó? Los mexicanos que en los 90 habían aprovechado todas las ventajas del mercado con Estados Unidos, del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, vieron cómo las fábricas empezaron a migrar hacia Asia, a China principalmente, ¿no? Y entonces México perdió muchísimas fábricas americanas que fueron en el proceso que decía del offshoring, lo más bien desterritorializada la producción. Bueno, recién yo les hablé de los límites del sistema, ¿no? Y hablamos de esto, de la guerra comercial justamente entre China y Estados Unidos, que tiene un trasfondo más allá de estrictamente de la cuestión comercial. Y vimos los otros problemas con la cadena de suministro y demás. ¿En qué consiste el nearshoring? Básicamente en producir cerca, volver a traer las fábricas a casa, ¿sí? Los americanos quieren volver a tener sus fábricas en casa porque digamos, no solo es una cuestión de laboral, sino que es una cuestión de seguridad, ¿sí? Imagínense que ahora México aprovecha una oportunidad que había aprovechado en los años 90, ahora la puede volver a aprovechar, que es su cercanía con Estados Unidos. Porque ahora la cadena de suministro ya mostró los problemas que tiene, vimos ante situaciones críticas que pasa, el COVID, justamente fue, como dijimos, una de las situaciones que mostró cuáles son los problemas, ¿no? Que tiene el sistema internacional de producción integrada, con su cadena de suministros y demás cuestiones que estuvimos viendo. Y entonces, Estados Unidos empezó fuerte con un proceso de nearshoring y también los alemanes, ¿sí? Están tratando de recuperar, ¿sí? las fábricas hacia los mercados, digamos, no quiere decir que van a ir todos de nuevo a Estados Unidos o Alemania, sino que van a estar dentro de los mercados integrados que tienen las potencias industriales, produciendo ya mucho más cerca, ¿sí? Con un clima además más amistoso desde el punto de vista político, porque, digo, la guerra comercial tiene efectos directos sobre la rentabilidad de las empresas americanas. Digo, los chinos bajan la palanca y la mitad de la producción americana entra en crisis porque se hace allá, ¿no? Entonces, bueno, esto fue una señal de alerta. El que inició fuerte este proceso fue Trump, ¿no? Que empezó a los gritos, ¿no? La campaña decía, traigan la fábrica para acá. Pero lo cierto es que las empresas están haciendo este proceso de migración o el nearshoring, ¿no? Desde el punto de vista de la organización productiva, es más o menos lo mismo, porque en vez de estar en China, va a estar en México la fábrica. Lo cierto es que no va a estar necesariamente en Estados Unidos, pero está mucho más cerca, en un clima más amistoso, ¿sí? Y no en principio enemigo, ¿no? La tercera cuestión que estuvimos viendo, y que sí me parece que acá es una mirada mía, ¿no? Que tiene que ver con la clave, la pieza estratégica de todos estos sistemas de la industria 4.0, ¿sí? Que son los centros de datos, porque vos podés tener un montón de drones volando dentro de la fábrica, todos los robots de logística, el robot que hace el auto, todo integrado con el mercado, todo fantástico, pero todo funciona a través de los centros de datos, ¿sí? Y los centros de datos hoy son la pieza, digamos, la parte física, digamos, del sistema crítica. Sin centro de datos no hay ninguna industria 4.0. ¿Y qué está pasando? Los centros de datos, ¿sí? Que son edificios enormes, ¿no? Que tienen montón de computadoras y servidores que controlan y comparten información y que manejan el tráfico de todo esto, de datos que no son solo nuestras conversaciones de WhatsApp, digamos, estamos hablando de los datos de la industria, de toda la industria, no solo de la industria de los mouse, estamos hablando de la industria del armamento, necesita centro de datos, la industria automotriz necesita centro de datos, todas las industrias necesitan ahora centros de datos para integrar justamente estas tecnologías en lo que se llama la industria 4.0. Por lo tanto, aquellos territorios que puedan asegurar
la instalación de centros de datos, que no es cualquier cosa, además, porque ahora vamos a ver los requerimientos que tiene una instalación de este estilo, van a poder capturar buena parte de ese crecimiento económico, ¿sí? Porque cada vez se necesitan más centros de datos. Hay una... A ver si tengo por acá. Bueno, actualmente ahora les paso algunas diapos con algunas localizaciones, ¿sí? De los centros de datos. Estas son algunas, pero cada industria tiene su centro de datos que o los alquila o los instala, dependiendo de la necesidad que tenga cada industria, ¿no? Acá tenemos los totales de centros de datos que hay, de los conocidos, ¿no? Por grandes regiones, pero esto lo voy a mostrar, voy a hacer un cambio de pantalla, déjenme un segundito, solo ahora sí, les quiero mostrar, esta es la página online, esta es una página en donde uno puede ver los centros de datos que están funcionando hoy, todos los centros de datos, acá no están sin filtro, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, vamos a Estados Unidos, Nueva York. Pero, perdón, me está fallando el mouse. Bueno, se me va, perdón. Justo que necesito. Perdonen, se me está yendo el mouse. No lo puedo controlar. Ahí va. No. Pero, les pido disculpas. No lo puedo controlar. Se me está yendo. No. A ver si puedo ir sobre el número. Acá. Ahí voy. No. Bueno, perdónenme, no ahí lo pude capturar. Bien. Se me está yendo por todos lados. Bueno, en este mapa, yo lo que les quería mostrar es cómo están distribuidos, ¿no? Los centros de datos. Ahí se ven los números, ¿no? Los que hay, 97, 4, 7 por acá. Bueno, esto pasa en todos lados, ¿no? En todas las ciudades. Fíjense lo que es la distribución de centros de datos en Estados Unidos. Bueno, y lo mismo del lado europeo y del lado asiático. Bien, esto es lo que quiero decir es que los centros de datos son cada vez más numerosos y son pieza clave de este sistema productivo. Por lo tanto, los territorios que puedan ofrecer la posibilidad de instalar esos centros de datos van a capturar, como decíamos, parte del crecimiento. Porque hay una cuestión, denme un segundo por favor, que ya vuelvo a la presentación. Perdonen, me concentré un segundo. Hay una cuestión que es que quiénes son y dónde están en los centros de datos. Si vos hoy tenés tus datos, por ejemplo, sos una empresa estratégica americana y tenés parte de tus centros de datos en China o en países que podrían transformarse, no digo enemigos, pero sí no muy amigos, sencillamente pueden desactivarte industrialmente. O sea, los chinos hoy tienen un montón de centros de datos y sus aliados también, en donde transita parte de la información productiva. O sea que ni siquiera necesitas ir y cerrar la fábrica con un ejército, solo con bajarle la palanca al centro de datos, ¿sí? Entonces hoy las compañías, ¿sí?, están invirtiendo muchísimo, muchísimo en centro de datos, pero no solo cuando una empresa elige una localización para producir, se fija que exista la posibilidad de centro de datos, sino que se fijan hasta quiénes son los dueños, el capital accionario, digamos, ¿no? De quién es la compañía, ese centro de datos, esa empresa, de quién es, ¿sí? La composición accionaria de los dueños de los centros de datos antes de elegir el servicio de tal o cual centro de datos, ¿sí? Porque está esto que hablábamos, lo ejemplificamos con la guerra comercial, pero que está fuerte, digamos, la pelea viene por ese lado, y todos sabemos que así como Estados Unidos lo tiene, Rusia, China, todos tienen sus ejércitos de hackers, ¿no? Y yo, no sé si saben, hace un par de semanas, un poco más, ya no me acuerdo, la Toyota tuvo un ataque en sus centros de datos y se frenó la producción mundial de Toyota, ¿no? O sea, y si puedo hacerlo eso con Toyota, puedo hacerlo con las empresas americanas también.
¿ok? Entonces el tema de centro de datos pasó a ser una cuestión crítica, y entonces los territorios que puedan absorber centros de datos, pero puedan además brindar la seguridad, ¿sí?, para ese centro de datos, es el... Discúlpenme un segundo que se me salió todo. Perdón, ¿eh? Entonces, les decía, quienes puedan ofrecer esto están en posición de obtener parte de crecimiento económico a partir de una localización. Y el segundo condimento de los centros de datos, que no me quiero olvidar, es la cuestión energética, ¿sí? Yo creo que tengo, acá les voy a dar el dato, lo había reservado, sí, acá está. Esto según un instituto europeo, ¿sí?, de estudios estratégicos. Las tecnologías de la información y la comunicación consumen entre el 5 y el 9% de la electricidad que se produce en el mundo. Bien. En términos del cómputo de lo que, digamos, buena parte de eso son los centros de datos, ¿sí? El 40% de esa energía se utiliza para refrigerarlos, ¿ok? Y representan un 5%, por ejemplo, de las emanaciones, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahora las compañías tecnológicas, así como Google, Facebook, todas estas, están comprando en forma masiva justamente acciones y participación propietaria, accionaria, en las compañías de energías renovables. Son los principales inversores hoy en energías renovables, son las tecnológicas y los centros de datos. ¿Bien? O sea que hay una gran atención sobre eso y un gran volumen de recursos puestos ahí. Ahí Argentina tiene, las ciudades argentinas tienen una posibilidad, porque por ejemplo Argentina tiene no digamos que la mejor ni cerca, pero sí tiene una buena infraestructura general, digamos, de telecomunicaciones, actualmente tiene una densidad muy grande de empresas tecnológicas de últimas, de vanguardia, digamos. Entonces, todas estas de inteligencia artificial hay un montón, bueno, hay un boom en la región y en particular en Argentina, que tiene creo que el 37-40% de la región de las empresas de tecnología digital. Entonces, nada, hay una oportunidad ahí para algunas ciudades argentinas. Y por último, el cuarto condimento, digamos, que encuentro yo que va a afectar también, perdón, que es una oportunidad a partir de la aplicación de Industria 4.0, es el tema del trabajo, digamos, del cual yo obviamente casi que no sé nada comparado con lo que el compañero Magliano nos va a comentar, pero lo cierto es que las posibilidades también están para los territorios que tengan la capacidad de atracción de trabajadores, porque, digamos, la industria 4.0 funciona hoy la industria, digamos, pero hacia lo que va la 4.0, funciona con dos grandes grupos de trabajadores, los presenciales y los no presenciales, digamos, ¿no? El trabajador presencial cada vez va a ser la menor cantidad, porque la fábrica, como dijimos, con todas estas tecnologías que funcionan integradas, prescinde cada vez más del trabajador presencial, digamos. Cada vez la industria genera menos puestos de trabajo en la cadena de montaje, ¿sí?, por decirlo de una manera fordista. Entonces, dijimos, está el proceso de nearshoring, industrias que cambian de localización, o sea que aquellos lugares en donde hoy están van a perder y los lugares hacia donde van esas industrias van a ganar el crecimiento económico, ¿no? Entonces, las localizaciones cerca de los grandes mercados empiezan a tener su oportunidad. Y los trabajadores, sí o sí presenciales, migrarán o serán los de los lugares en donde se instalen esas industrias. Pero eso son la menor parte. Hay una gran parte, o una parte que es cada vez más grande, que hace trabajo sin una localización industrial, digamos, fuera de una localización industrial, puede elegir el trabajador su localización. Y cada vez hay más territorios, ciudades que ofrecen, ¿sí?, ventajas para la localización de los trabajadores que trabajan a distancia. Y hay una movida internacional bastante interesante con esto. Acá tenemos el compilado, digamos, de el top 10, digamos, de los países que están recibiendo trabajadores, ¿sí?, trabajadores, los que se llaman los nómadas digitales, ¿sí? Pero acá, después yo conseguí, acá los tenemos por ciudad, ¿no? Agrupados por grandes regiones, por continentes inclusive. Fíjense, ¿no? Acá en el hemisferio norte, Nueva York, Ciudad de México, Miami, Playa de Carmen, Los Ángeles, Tulum, un lugar que Tulum tiene una oportunidad a partir de la industria 4.0 para capturar
trabajadores de digamos, son los que ganan bien, digamos, y que pueden elegir dónde vivir, ¿no? Mientras trabajan. Así que ahí tenemos Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Una ciudad que, no, yo no esperaba, digamos, cuando vi que Oaxaca estaba ahí. Después, acá, Buenos Aires, ¿no? En el sur, Buenos Aires, Río de Janeiro, Medellín, Sao Paulo, Cartagena, Santiago, bueno, ustedes las están viendo, ¿no? Quito, Bogotá, Florianópolis, ¿ok? Como destino de trabajadores. En Europa, las clásicas, ¿no? Y después tenemos estos en Asia Central, ¿sí? Dubái, Estambul, Tel Aviv, Antalya, Doha, Abu Dhabi, esta no sé cómo se dice, Gureme. ¿Bien? Bangkok, una de las que había ganado, ¿se acuerdan? Con el posfordismo, sigue también, tiene su oportunidad en esta, ¿no? Bien, y África también tiene sus ciudades que atraen trabajadores nómades. Bien, entonces es una combinación, al menos yo veo en estos cuatro aspectos, oportunidades para las ciudades a partir de la nueva industria, a partir de la lógica de la nueva industria. La logística, como dijimos, el comercio internacional y la logística siguen siendo un factor clave en el sistema productivo, o sea que eso va a seguir, al menos en el mediano plazo. La posibilidad de capturar la pieza clave del sistema, que son los centros de datos, ahí hay oportunidades para las ciudades. Y los trabajadores, ¿no? La posibilidad de atraer trabajadores de altos salarios al territorio digamos, lo están haciendo hoy, fíjense la cantidad de ciudades que hay con programas de visas laborales y demás, justamente aprovechando, ¿no? esa ventaja. Bien, hasta acá estamos con esto. A mí me parece oportuno, Gabriel, si querés abrir el espacio de intercambio. Hoy creo que Luciano había levantado varias veces la mano, yo no paré de hablar. Sí, sí, ahí Hay algunas preguntas. ya tengo registrado acá una lista de preguntas, consultas, y podemos comenzar por Luciano Ronzoni. Luciano, si querés desmutearte y hacerla Sí, ahí se públicamente, escucha. te escuchamos perfectamente. Te damos la bienvenida, no te habíamos Bueno, muchas recibido al gracias. principio. En primer lugar, felicitarlos por este espacio de debate, que me parece una capacitación excelente, de un alto nivel, así que los felicito por la organización de todo lo que están haciendo. Nada, pensaba, digamos, este resumen, esta clase excelente, cómo la influencia de la geopolítica vuelve a tener una importancia clave en todo esto, a pesar de que hay una ideología neoliberal, una forma de producción internacional del comercio. La influencia de la geografía en la política internacional sigue siendo fundamental en todos los movimientos de producción que haya, digamos, en el mundo. Pensaba, por ejemplo, todo esto del toyotismo, el posfordismo, y cómo se dio en diferentes países. Por ejemplo, tres países que son diferentes en cuanto a su ideología, pero que en el fondo tienen una cultura similar, que es el budismo comunitarista, que lo tiene China, Corea del Sur y lo tiene Japón, cómo ha logrado un modelo donde no ha destruido ciudades como por ejemplo Detroit, sino que ha logrado integrar a sus sociedades dentro de ese esquema, digamos, de producción nuevo. Japón y Corea del Sur, bueno, Japón fue el primero en crear toda una red de pymes que alimentaran a empresas intermedias que a su vez fueran proveedoras de las grandes empresas exportadoras. Con lo cual, siendo una pyme japonesa que fabrica una parte de algún insumo, de lo que fuera, tenés asegurada la producción durante casi toda la vida de esa empresa. Lo adoptó también Corea del Sur, con las 3 o 4 grandes empresas que tiene Corea del Sur, Samsung y un par más, que son las que manejan prácticamente el 90% del mercado, tanto desde la tecnología, autos, construcción, logística, todo. Me pareció interesante todo este proceso de relocalización, cómo se va de a poco abandonando la idea del offshoring y volviendo a la producción de cercanías. Las soberanías regionales vuelven a tener mucho peso por este tema de las guerras comerciales
y las disputas que son reales. Vos no podés tener tu sistema de armas dependiendo de todo un país que en algún momento puede ser, o es un enemigo comercial, aunque sea. Eh, Así que bueno, eso es lo que estaba opinando. Bueno, muy bien. No sé si alguien más está en lista, estoy chequeando eso, a ver si alguien levantó la mano. O hacer algún comentario por chat. A ver. Bueno. A ver, tenemos tiempo todavía para seguir chequeando acá, a ver si en el chat hay alguna pregunta. Mira que si me hacen una pregunta puedo empezar a hablar de nuevo y esto sería terrible. Bueno, no, puede ser que alguien quiera consultar algo que necesite de ampliación de alguno de los temas que presentaste, ¿no? Yo quiero destacar que este es un abordaje, como decíamos al comienzo, ¿no? Centrado justamente en las posibilidades del desarrollo económico, diríamos, local, ¿no? En términos más convencionales de la teoría del desarrollo de las ciudades, ¿no? Y está muy bien porque en general todo el debate en torno a la revolución tecnológica 4.0 se presenta de una perspectiva macro, ¿no? Macropolítica, macroeconómica, como algo que incumbe, como decía muy bien Luciano, ¿no? A los grandes estados, a los espacios territoriales relacionados con los estados-nación. Es cierto también que hay un nuevo protagonismo de los estados-nación, de ciertos estados-nación por continente. Hay algunos autores que hablan del liderazgo un rediseño del liderazgo de los estados-nación, uno por continente o dos por continente, lo que habla de una perspectiva para el análisis geopolítico. No es casual hoy que la geopolítica renazca en los debates, en el espacio académico. Muchas universidades que durante años se encargaron de ponerle el mote casi de una pseudociencia a la geopolítica, hoy se jactan de tener maestrías, doctorados, cursos de No, como un especialización. conocimiento nazi directamente. Sí, no lo quise decir de esa forma, pero bueno, sí, claro, sí, 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 era una ciencia de locos nazis, ¿no? De gente interesada en cuestiones que ya no tenían que ver con la realidad del planeta. Bueno, justamente mucho de eso, de ese renacimiento de la cuestión geopolítica tiene que ver con el interés que hay nuevamente por los territorios, y creo que la exposición que hizo Germán tiene el valor justamente de plantearlo y en una forma muy analítica, ¿no? Yo creo que es un debate que está ausente hoy, hablando en tiempos eleccionarios, ¿no? Y es muy curioso porque Argentina tiene un sistema urbano muy interesante, muy propio, con características muy particulares. Argentina es uno de esos países que Germán citaba que, bueno, en Sudamérica, en Latinoamérica tienen mayoría de población urbana. Gran parte de la población, arriba del 90%, vive en ciudades en Argentina. Y los que no viven en ciudades viven en territorios que tienen una fuerte cultura urbana, adquirida justamente por la impronta que tiene la cultura urbana, la cultura de las ciudades. Bueno, pero es un tema no demasiado presente. Yo quería, siendo generoso, diría no demasiado presente, en los debates electorales, por ejemplo, ¿no? Cuando, sin ir más lejos, por ejemplo, en Brasil en algún momento se planteó la organización de un ministerio de las ciudades, ¿no? Así que todos estos temas que estamos empezando a abordar en estas clases de este seminario, de distintas dimensiones, creo que de algún modo pagan la deuda que hay en el debate en la opinión pública en torno a la cuestión de las ciudades. Se habla mucho de municipalismo, de redefinir el sistema municipal, pero la cuestión de las ciudades como un ente que trasciende la cuestión administrativa municipal parece que todavía está pendiente, ¿no? Y bueno, a lo largo de esta
estas clases las iremos abordando, nos iremos metiendo con pies y cabezas en distintas dimensiones, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder con la clase, el módulo de Roberto, con el módulo de Carolina y bueno, el que me toca a mí al final? Creo que Luciano volviste a pedir la palabra, ¿no? Sí, ahí está, te escuchamos. Sí, hola. Sí. Sí, iba a comentar, por ejemplo, en esta cuestión del debate ausente, por ejemplo, he leído a varios autores. En Argentina se está formando una megápolis desde Rosario hasta La Plata y no hay ningún debate sobre eso, sobre cómo trabajar los temas urbanos, los temas de integración económica, los temas de desarrollo tecnológico, los temas de infraestructura, los temas de seguridad urbana. Hoy se considera el eje Rosario, San Pedro, Zárate, Buenos Aires, La Plata como prácticamente una misma ciudad en términos urbanos. Por ahí hay todavía espacios verdes entre medio, pero de acá a 10, 15 años puede estar perfectamente formada una megápolis, sin solución de continuidad entre Rosario y Buenos Aires. Uh-huh. Y no hay ningún debate en torno a eso. Vemos a Rosario como una cosa ahí lejana y sus problemáticas llegan hasta el norte del conurbano perfectamente. Bueno, tengo ahí el Hilda, veo que Hilda levantó la mano, esperen que estoy viendo... Sí. Hilda, te doy la palabra, mientras busco a alguien más que ha pedido por aquí, a ver. Sí, gracias, Gabriel. Sí, adelante, Bueno, adelante, yo quería Hilda. preguntar un poco sobre las ciudades modelo Morazán de Honduras. No sé bueno, en este marco de lo que han explicado, como que qué tendría que ver, ya que ahí se plantearon algunos modelos eh, digamos, de desarrollo económico, pero que tendrían cierta autonomía. Entonces, no sé si puedan comentar algo al respecto, o por ahí lo van a ver más adelante, pero si hay algo que puedan comentar ahora, me gustaría saber su opinión. Vos, Hilda, te referís al caso de las ciudades charter o las free cities. Porque el caso de Honduras, en relación a las ciudades charter, es bastante sonado, ¿no? No sé si estás refiriéndote específicamente a ese caso. Sí, esas ciudades que prometen tener autonomía y Perfecto. que van a ser gestionadas por las empresas y que, bueno, de alguna manera rompen el Estado desde adentro, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, lo que se dio llamar ciudades charter, ¿no? O free cities también. Mira, no le quiero robar el protagonismo y patearle el hormiguero a Carolina Cachut. Va a exponer en la tercera reunión, el tercer módulo, a continuación del de Roberto Mariano, y ella, en el marco de las Smart Cities o de los gobiernos, las nuevas formas de gobierno de las ciudades, considero que lo va a tratar, este tema de las Free Cities. Para adelantar algo, simplemente, digamos, yo lo he estudiado circunstancialmente, he escrito algunas cosas en el momento en que se popularizó mucho más esto, a partir del caso de Honduras, ¿no? Que fue una especie de caso testigo. Es todo lo contrario a lo que decíamos recién, ¿no? Para algunos autores el protagonismo a punta de lanza de la descentralización de ciertas funciones del Estado central pasaría de los estados-nación a las ciudades, ¿no? Y en el caso de estas ciudades charter o free cities, lo que se busca es priorizar la dimensión económica, ¿no? Y otorgarle ciertos beneficios que incluso van más allá de ser una zona económica especial, porque tiene que ver también con la posibilidad de autogestionarse jurídicamente, darse su propio cuerpo normativo, su propio código municipal, en clara discrepancia a veces incluso con las normas legales o la tradición constitucional de los países de origen donde están localizadas esas ciudades. Creo que lo plantearía en estos términos, me parece que es un tema
muy interesante para la cuestión de la gobernanza de las ciudades, porque está claro que las ciudades, como se vienen gobernando actualmente, manifiestan una cantidad de dificultades que algunas las mencionó Germán, ¿no? Al pasar, con los instrumentos de gestión, de administración, del clásico municipalismo, las ciudades hoy se hacen muchas veces ingobernables, ¿no? O aparecen una cantidad de fenómenos que no se pueden resolver eficientemente con esos instrumentos. Pero, bueno, una visión más apologista de las ciudades charter, de las ciudades de las free cities, dirían que, bueno, justamente las ciudades y quienes localicen ahí sus inversiones podrían lograrlo de una manera justamente más eficiente porque están más relacionados con las necesidades concretas, ¿no? Bueno, te propongo, Hilda, aguardar a ver qué nos dice Carolina sobre este tema, ¿no? No sé si vos tenías alguna opinión al respecto, más allá de la pregunta, si querés hacer algún comentario en relación a esto. ¿Mm? No, realmente la pregunta iba porque, bueno, yo no conozco mucho del tema y bueno, más o menos me anoté lo que me daba curiosidad, obviamente aquí que están ustedes expertos, pero bueno, aguardamos a que la otra expositora pues hable y oportunamente le extenderemos la duda, ¿no? Es un tema muy interesante, ¿no? Porque en principio cuando se lanzó, esto lleva unos 10 años, 12 años, Romer, estudioso de estos temas, un poco el divulgador, y al principio se tiñó de una discusión ideológica, como pasa con todos estos temas, ¿no? Enseguida aparece la cuestión del neoliberalismo, del intervencionismo, por otro lado, ¿no? Hay que terminar con el intervencionismo, y por otro lado otros dicen, bueno, pues esto es la cara oculta, ¿no? De unas nuevas formas de neoliberalismo. Bueno, entonces, todas esas discusiones ideológicas que siempre tienen una base en eso tan apasionante que es la realidad concreta, ¿no? Eh, perturbaron un poco ese debate inicial, ¿no? Yo creo que hoy, por muchas de las cosas que contaba Germán, no sería de extrañar que en breve haya un renacer de este debate en torno, o de estas propuestas en torno a las ciudades charter y a las free cities y demás, ¿no? Así que viene muy bien tu apostilla, Hilda, tu comentario, porque me parece que es de anticipación. Yo me animaría a decir que estamos en vísperas de un renacer de este debate. Ustedes vieron que los debates muchas veces están signados por las modas, ¿no? Bueno, fluyen, tienen reflujos, vuelven, ¿no? Eh, cosas que supuestamente ya no se debatían vuelven a debatirse, nuevos temas que aparentemente no son tan nuevos temas, viejos temas renovados, bueno, toda esta cuestión, ¿no? Así que creo que diste en un punto interesante para seguir analizando en las próximas reuniones, ¿no? Bueno, ¿alguien más? A ver, estoy chequeando si hay alguna mano levantada. ¿Mm? Puedo hacer un pequeño. Buenas tardes y buenas noches a todos. Roberto, sí, Puedo hacer un adelante. pequeño. No, el comentario simplemente es un poco conectar cómo continuamos la semana que viene, que me toca a mí, ¿verdad? Perfecto. Yo llegué tarde, lamentablemente, por acá una cuestión familiar, pero me pareció muy interesante el tema que planteó Germán. Ese círculo integrador es muy interesante. Ese círculo integrador que planteaba de cómo, digamos, se desarrolla hoy la, la industria, o digamos lo que se llama la revolución industrial, la cuarta revolución industrial. Yo simplemente quiero 2 palabras de lo que significaría, digamos, la charla próxima. El tema de la revolución industrial o la cuarta revolución industrial, como ustedes saben, ha sido planteada o es planteada por lo que yo he denominado el modelo de Davos. El modelo de Davos es el modelo que ha venido estudiando y formulando el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial ha
presentado 2 informes, que son 2 libros, 2 informes, uno que se llama La Cuarta Revolución Industrial, que es la que Germán muy bien planteaba, expuso, por lo que, digamos, en lo que es la integración de la producción, la Cuarta Revolución Industrial, y ellos del año 2016, y lo que fue la segunda, digamos, parte de la cuestión, lo que se dio en llamar el gran reinicio o el gran reseteo del 2020 en medio de la pandemia. Esto quiere decir que el problema de la Cuarta Revolución Industrial, que ya vamos a ver algún punto de eso, la Cuarta Revolución Industrial y el gran reinicio o el gran reseteo que tenía que ver, sobre todo, qué va a pasar después de la pandemia, nos presenta el cuadro del sistema de producción, el sistema de vida a nivel global que hoy se intenta de alguna manera difundir, para no decir imponer. Cuarta Revolución Industrial, nosotros vamos a ver 2 o 3 puntos de eso, y lo llama el gran reinicio, el gran reseteo. Es decir, 2 circunstancias fundamentales: la integración tecnológica, y falta un punto ahí, que lo dejo picando, la integración tecnológica, como bien Germán la mostró, y qué pasa si el mundo se va a tener que enfrentar, así como se enfrentó con una pandemia en el 2020, ¿qué pasa si el mundo va a tener que vivir como algo habitual la existencia de otras pandemias o de epidemias que obligue de alguna manera a, digamos, a cuarentenas permanentes? Y esto no lo digo yo, esto lo dice Klaus Schwab, y algo más que lo dejo para la próxima charla. Lo dice Klaus Schwab, del que vamos a decir 2 palabras, y lo dice la hija de Klaus Schwab, la que ha dicho de que la cuarentena que justamente se vivió a nivel mundial en el año 2020 puede ser algo habitual en los próximos años. Es decir, que dijo, es una forma de que la gente se empiece a acostumbrar a estar en cuarentena. Porque el tema de la convivencia a nivel viral con los virus, que ya están más cerca de nosotros de lo que parece, va a ser en el futuro, por el sistema de producción, si esto no se modifica, cambio climático, etcétera, etcétera, que todos conocemos, puede ser algo que se va a dar de manera habitual. Punto 1. Y cierro con esto. ¿Qué tipo de hombre es el que se modela a partir de esta cuarta revolución industrial? ¿Qué tipo de hombre es el que necesario para adaptarse a esta cuarta revolución industrial y para este nuevo gran reseteo? Ese va a ser un poco, pues se llama antropotécnica y biotecnología, ¿no? Dejo acá para la próxima charla por este mismo canal, por esta misma Vaticanal, a esta misma batihora, como decía ese querido personaje de Batman y Robin de nuestra infancia. No de la de ustedes, que son muy jóvenes, de la mía. Bien, bueno, a ver, acá voy a leer algunos comentarios. Nosotros queremos respetar los horarios pautados de 19 a 20:30, estaríamos ya sobre el final, pero quiero leer algunos comentarios. Acá Eunice dice que la exposición fue sintética, muy clara para comprender un nuevo fenómeno histórico. No se puede ir a la contrahistoria tecnológica, habrá que ver cómo se resuelven las crisis sociales que produce cualquier evento de esta naturaleza. Coincidimos. Y después agrega la integración comercial, tecnológica y cuál es la propuesta para la integración social. Cuarentena permanente es el nuevo modelo social feliz. Bueno, recién Roberto, cuando estaba haciendo este comentario, y de algún modo es la presentación de su charla del próximo martes, de su clase, lo anticipa, ¿no? Creo que ahí en UNIS vas a tener una respuesta acabada, ¿no? Sobre esa cuestión del nuevo modelo social, del cual anticipa algo Roberto, ¿no? Sí, sí, yo, Gabriel, quería, a partir de lo que dice Eunice, quería decir una cosa más respecto del sistema productivo y de la cuestión laboral. Todos recordamos que el efecto más notorio del paso del fordismo al posfordismo fue el gran desempleo, ¿no? Los países de la OCDE en los años 80 y en América Latina en los años 90, ¿no? Ese es
el efecto inicial del posfordismo, porque bueno, el obrero tradicional ya no tenía cabida, digamos, en el nuevo sistema productivo, ¿no? Entonces, bueno, eso desencadenó un cambio muy fuerte en los sistemas educativos de los países centrales, ¿sí? O sea, la educación para las nuevas fábricas, digamos, ¿no? Es el cambio social viene vinculado al trabajo, sin duda, y hubo que reformar parte de los sistemas educativos para que la gente pudiera tener las habilidades necesarias para ese sistema posfordista que estaba funcionando fuerte ya en los años 80, 90. En Argentina hicimos lo contrario, no sé si ustedes se acuerdan que vino el polimodal, hicimos un desastre, bueno, en fin, no quiero avanzar sobre eso, pero digamos que sin dudas este modelo productivo, el de la industria 4.0, va a tener un impacto muy fuerte porque justamente ya no necesita de la mano de obra barata y calificada, esa mano de obra, la mano de obra asiática, digamos, ¿no? Que fue la propuesta de los países asiáticos. Este sistema productivo requiere otro tipo de capacidades, por ejemplo, alguien que pueda hablar, interactuar con la inteligencia artificial, alguien que pueda resolver problemas tecnológicos de integración, y el que arregla los robots, que siempre hay uno que arregla, ¿no? Con un destornillador tiene que arreglar el robot, lo que sea, no importa, digamos, pero el técnico ese siempre está. Pero va a haber, digamos, cualquier cambio social, a partir de lo que decía Eunice, sí o sí tiene que venir de la mano de un cambio del sistema educativo. Porque el problema que van a tener nuestros jóvenes es que no van a poder participar de la industria 4.0 porque el sistema educativo está pensado todavía para el sistema fordista. O sea, estamos 2 revoluciones tecnológicas atrás, digamos, en la forma, en lo sustancial de nuestro sistema educativo. En la universidad seguimos haciendo como si fuera una fábrica de hacer chorizo y sacamos egresados que todos tienen que saber lo mismo de la misma forma, ¿no? Lo que ya sabemos, que eso es del sistema fordista. Y el nuevo sistema le va a pedir otras habilidades para las cuales nosotros ni siquiera tenemos una propuesta educativa, ¿no? Así que ahí la llave es esa, ¿no? Del cambio social. No sé, bueno, Roberto después nos mostrará, ¿no? Bueno, Cómo viene esa historia. bien, bien. Bueno, como dice Eunice aquí, vamos a aprovechar esto para ir cerrando. Esto da para largo este desarrollo, te dice estimado Germán, y seguramente lo intentaremos ir acortando en las próximas reuniones de estos módulos del seminario. Y también, como dice Hilda, entran en juego las transdisciplinas, ¿no? Que es el objetivo que nos hemos planteado y que a veces nos impone también el estudio de las comunidades y las ciudades, ¿no? El abordaje de transdisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, como dice muy bien Hilda. Vamos a ir concluyendo, entonces, para respetar los horarios. Roberto, como se dice en la televisión, en la radio, vendió muy bien su próximo módulo. No voy a agregar nada más. Invitarlos entonces al próximo martes a las 19 horas, un ratito antes como para hacer la admisión, 5 minutos antes. Vamos a hacerle llegar alguna bibliografía. Germán tiene escrito un artículo sobre este tema de la revolución tecnológica 4.0 y de todo lo que habló hoy. Se lo haremos llegar por mail y por el grupo de WhatsApp. Y bueno, y cualquier duda, comentario, aprovechemos el grupo de WhatsApp para intercambiar opiniones ahí. Seguramente si se quedan reflexionando algo y lo quieren hacer con más detalle, el grupo de WhatsApp es un buen medio. Sin más, entonces, quedamos para el próximo martes. Y bueno, gracias a ustedes también por sus aportes y sus comentarios. Un gusto. Nos vemos entonces el próximo martes. Chau. Gracias, hasta el martes. Gracias, chao. Adiós, adiós, Silvia, adiós. Adiós, Pablo.